¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí con los temas que estaban pendientes de la semana 2 y 3 porque, bueno, pues tuve una situación con mi computadora. Espero que en esta ocasión sí me escuchen, ¿no? Ese fue el tema de los videos anteriores. Y bueno, pues vamos a checar otra vez métodos educativos. Y ya habíamos dicho que le íbamos a manejar con estos dos materiales. Vamos a ver entonces la clasificación de estos métodos y técnicas de enseñanza. ¿Qué nos hace referencia a el dicho concepto? Constituyen recursos necesarios de la enseñanza. Son asimismo los vehículos de la realización ordenada, metódica, adecuada de la misma. Los métodos y técnicas también son, que tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Para ello, pueden elaborarse los conocimientos, adquirir las habilidades e incorporar con menor esfuerzo las ideas y actitudes que la escuela pretende proporcionar al alumno. En este caso, pues no la escuela, ¿no? En este caso es el docente, es la formalidad, es la manera, el procedimiento, para no entrar en temas de doble concepto, el procedimiento que se va a seguir para poder, pues, compartir. No es transmitir, porque decir transmitir es incorrecto, es compartir el conocimiento, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El método es un sistema de pasos, es un planteamiento general de la acción, de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. Todo lo que nosotros hacemos es enseñar un objetivo, ¿no? Un objetivo particular, un objetivo general. El particular, pues bueno, será el aprendizaje esperado y el general, el perfil de egreso. Técnicas de enseñanza tienen un significado que se refiere a la manera de utilizar recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje del educando. Conviene al modo de actuar objetivamente para alcanzar una meta. Cuando yo hablo de técnica de enseñanza es porque algo ya se comprobó que es eficaz en el uso en este proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual se convierte en una técnica efectiva, ¿no?, sobre la impartición de una sesión. Solo en ese momento se considerará técnica. Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas que lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia objetivos. El método es quien da sentido de unidad a los pasos de la enseñanza y del aprendizaje, y como principal ni el que lo atañe a la presentación de la materia y la elaboración de la misma. Es decir, el objetivo en conjunto con el conocimiento o lo que se va a aprender, sumado al objetivo, ¿sí?, en estas tres formalidades: el método, el conocimiento que se va a atender o asignatura, sus objetivos de aprendizajes, serán lo que conforman este método de enseñanza. ¿Por qué? Porque este método de enseñanza tendrá que cubrir estos tres conceptos para lograr, en este caso, el general, que para mí el general sería, pues, el aprendizaje, que en un momento dado el alumno lo convierte en conocimiento cuando tiene la aplicación al exterior de él. El método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienen que dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y la elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. Entonces, ya los procedimientos, ese conjunto de procedimientos que tienen la misma funcionalidad que es el aprendizaje, lo llamamos método didáctico. Porque además contempla lo anterior: objetivos, métodos, materia, etc. Los métodos, de un modo general y según su naturaleza, se definen o se clasifican de la siguiente forma: métodos de investigación, tal vez no sean los que nosotros utilizamos en pedagogía o en educación, pero finalmente están incluidos. Métodos de investigación, métodos de organización, métodos de transmisión. Deberemos nada más revisar los que sí hacemos uso. Por ejemplo,
Métodos de transmisión destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza. Son los intermediarios entre el profesor y los alumnos en la acción educativa que se ejerce sobre este último. El método de organización, bueno, pues muy propiamente una técnica, no, simplemente es una coordinación, ¿no? Yo lo diría. Clasificación general de los métodos de enseñanza, vamos a revisar. Esto sí, tienen que ver en estos aspectos de posiciones del profesor, del alumno y de la disciplina, es decir, en el proceso que ellos ejecutan desde su rol interdisciplinar, interdependiente, se organizan, se coordinan para ejecutar lo que se le llama los métodos en cuanto a su razonamiento, perdón. Cómo el alumno actúa desde su papel, cómo el docente procura, organiza, promueve en el alumno que así sea, que así se dedique este conocimiento. El método deductivo, cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. Inductivo es cuando el asunto en estudio se presenta por medio de estos casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Método analógico comparativo, perdón, cuando los datos particulares se presentan y permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia son los siguientes: método lógico, método psicológico. Cuando la presentación de los métodos no se decidió el linaje del conocimiento, luego entonces deberemos permitirnos elegir el más adecuado. El método intuitivo se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de las objetivaciones y concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. Bueno, pues estos métodos debemos de estar conscientes de ellos y que suceden dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. En cierto momento no es que directamente yo estoy trabajando con algún, por ejemplo, con el método simbólico o verbabilístico y que únicamente se va a predominar. En la sesión puede haber una suma de todos ellos sin que nos demos cuenta del accionar, insisto, sobre los roles. Tú tienes un rol como docente, el alumno tiene un rol como docente, tú te aproximas a él con un cuestionamiento y él utiliza el método verbalístico para expresar lo que él opina acerca de un tema, acerca del cuestionamiento o una respuesta. O está practicando el método simbólico verbalístico y así sucesivamente. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia: rígida, semirrígida. Ejemplo de la semirrígida: cuando el esquema de elección permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y el medio social al que la escuela le sirve. Métodos de sistematización: método ocasional. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: dictados, lecciones marcadas en libros, preguntas y respuestas. Método pasivo y activo. Se denomina así, por ejemplo, el pasivo, cuando se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo el conocimiento y saber suministrado por aquel a través del método activo. Es decir, habla el docente, contesta el alumno, habla el docente pasivo, contesta el alumno y su trabajo es método activo. Bueno, y así, cada uno de los ejemplos van a ir incluidos en las sesiones. Por ejemplo, método en cuanto a la globalización de conocimientos, método de globalización, se lleva a cabo a través de un centro de interés. Las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de actividades. Yo utilizo un método de globalización cuando aplico una elaboración de un proyecto, porque es un disciplinas enmarcadas. Bien,
Los métodos en cuanto a su relación con el profesor y alumno, individual, recíproco y colectivo. Creo que aquí son entendibles. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno, trabajo individual, colectivo y mixto de trabajo. Esto me queda claro. No sé, creo que ustedes también. Yo creo que esos temas ya los conocemos. Método dogmático, heurístico, aquí sí está en cuanto a la aceptación de los enseñandos, es en cuanto a lo que yo apropio como alumno, lo que me gusta. Método dogmático se le llama así al método que impone el alumno observar sin discusión lo que el profesor le enseña, ¿no? Sin ningún cuestionamiento. Método heurístico consiste en que el profesor incita al alumno a comprender antes de fijar, implicar o justificar o realizar fundamentaciones lógicas o teóricas, ¿no? Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio, método analítico, método sintético. Bien, pues ahí están las diferentes modalidades en este sentido. Método de enseñanza individualizada tiene como máximo objetivo que ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un complejo desarrollo de sus posibilidades. Bueno, pues aquí está, ¿no? El que ya tenemos a razón de los que mencionan, en este caso, método de enseñanza individualizada y enseñanza socializada, pues ya tenemos varios. Estos sí los hemos aplicado por el método de proyectos. ¿Quién ha trabajado por método de proyectos? O aprendizaje basado en proyectos. Proyecto de tipo constructivo, de tipo estético, de tipo problemático y proyecto de aprendizaje, que es el que nosotros trabajamos, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Las etapas de los proyectos siempre se ven envueltos en ciertas etapas: descubrimiento de la situación o problema, definición y formulación del proyecto, planteamiento y compilación de datos, ejecución y evaluación del proyecto. Así es como se desarrollan estos proyectos. Y otros métodos, ¿no? Otros métodos que hacen referencia aquí. Por ejemplo, enseñanza por unidades, donde este autor Morrison establece estos tipos de enseñanza según su naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos de aprendizaje. Tipo científico, tipo de apreciación, tipo de artes prácticas, tipo de lenguaje y artes, tipo de práctica pura. Bueno, pues estas ya son adaptaciones, ¿no? Precisamente. Enseñanza programada constituye la más reciente tentativa de individualizar la enseñanza a fin de permitir que cada alumno trabaje según su propio ritmo y posibilidades. Dentro de este tipo de enseñanza encontramos el estudio en grupo, métodos de enseñanza socializada, método socializado individualizante, primera modalidad. Segunda modalidad, método de discusión. El método de discusión siempre lo hemos ocupado. Método de panel, bueno, lo nombran así, pero las actividades puedes encontrarlas de distinta forma, ¿no? Método de nosotros, ¿no? Consiste en orientar a la clase para que realice en forma de cooperación intelectual el estudio de una unidad o un tema. ¿Quién no ha hecho un panel, ¿no? Por ejemplo, consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien informadas acerca de un determinado asunto y que van a exponer sus ideas delante de un auditorio. Complementario a este material, me gustaría que observaran este que nos habla específicamente que es un método didáctico. Es un conjunto lógico de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema, contenido y a exponer de manera lógica secuencial un tema de estudio. Resolver problemas mediante la investigación, trabajando en equipo o colaboración, así como la presentación de sus resultados. Bueno, pues, ¿qué actividades sobre estos métodos? Hablamos de cuestionarios, resúmenes y ensayos, mapas conceptuales, analogías, sopa de letras, lecturas obligadas, videos, visitas in situ y reflexión, entre otras. Estos en ocasiones métodos y técnicas son clasificados sin distinción. Aquí hay una clarificación de los distintos métodos. Aquí los mencionan de forma más clara, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje significativo, está el método expositivo, socrático, de casos basado en el servicio, colaborativo basado en problemas y en proyectos. Técnicas como la de mapas mentales, debates, mesa redonda, lluvia de ideas, juego de roles o simulación, entre otros. Dentro del método expositivo, el docente debe analizar que existe un recurso para la presentación de un tema de clase y debe de contener lo siguiente. Bueno, pues esto ya son sugerencias
corresponden a la utilización de algún tipo de método. Debe de delimitarse cuando lo ocupo un método, delimitar, en este caso el expositivo, delimitar el contenido de aprendizaje, delimitar o determinar los objetivos, presentar el formato de la presentación en los criterios a evaluar, si son estudiantes que van a explicar un método expositivo, el docente debe formar equipos, bueno, pues son las dinámicas, esto pues no tiene nada que ver. Bien, aquí finalizo el comentario analizando lo siguiente a manera de conclusión. Todo lo que acabamos de hablar, la preparación del docente, la utilización de los métodos de aprendizaje, pues debe de llevarte a lo que hoy conocemos como la taxonomía de Bloom, envuelta en esta pequeña pirámide. Primero la de 1956, la de Bloom, y la de Anderson 2001. Me quedo con la de... híjole, las dos están buenas. La verdad es que a lo mejor utilizan en distinta escala los últimos dos peldaños, pero bueno, me quedo entonces con la de Bloom. Se me hace más concreta, ¿no? Conocimiento, en lugar de recordar, pues es un conocimiento. Si yo me acuerdo, es un conocimiento porque lo sé. Comprensión, en comprender, pues es lo mismo. Aplicación, aplicar, análisis, analizar. Cambia en síntesis y lo relaciona con crear y evaluación. La educación, por más de 35, 40 años, solo llega a la parte de análisis. No incluyen situaciones de, en este caso, que es crear, porque hace un intercambio, ¿no? De las dos pirámides, crear y la evaluación. El pensamiento de orden superior y el pensamiento de orden inferior, que es lo primero, pues bueno, en la primera pirámide, como lo dice, son sustantivos y en otros son verbos, ¿no? Verbos, hablamos de una acción que un sujeto hace. Sustantivos, pues es algo relativo al sujeto, ¿no? Bien, muchas gracias. Estos serían los métodos.